Pablo Iglesias, muy buenos días. Muy buenos días. Si no hay gobierno de coalición, ¿habrá elecciones? Creo que Pedro Sánchez da muestras de que quiere elecciones. Yo espero que reflexione. Él dijo en una entrevista con Antonio García Ferreras que solamente había un obstáculo para que hubiera un gobierno de coalición en España y era yo. E hice algo que nunca ha hecho nadie en este país en un partido de ámbito estatal, algo que jamás habría hecho ningún líder del Partido Socialista, que es retirarme. A partir de ahí, creo que nosotros hemos demostrado nuestra voluntad de ceder hasta extremos que nunca se han visto en este país. Si después de eso Pedro Sánchez quiere acumular todo el poder, no quiere compartir ninguna responsabilidad, quiere transitar un camino distinto al de sus varones que han hecho gobiernos de coalición con nosotros en buena parte de las comunidades autónomas, creo que no estaría entendiendo el mandato de las urnas, que dijeron en España: no toca gobierno de partido único, no hay mayoría absoluta, toca acuerdo y toca, bueno, pues reparto de responsabilidades. Espero que en estos días Pedro Sánchez reflexione y no lleve a los ciudadanos a votar. Ahora le pregunto por esa reunión con Pedro Sánchez y con las 300 propuestas, más de 300 propuestas. Pero hablaba usted, nosotros cedimos, en su caso concretamente, personalmente. Pero el gobierno también cedió hasta el gobierno de coalición. De hecho, le ofrecieron un gobierno de coalición y ustedes no votaron a favor. ¿Se arrepienten de haber votado a favor en Lo su que el momento? Partido Socialista ofreció fue, de los 17 ministerios que tiene, uno, que tiene las competencias transferidas, que es el de Sanidad, y después convertía 2 secretarías generales, Vivienda e Igualdad, en ministerios, y a eso se añadía una vicepresidencia simbólica. Ofrecía gestionar solamente el 5% del presupuesto cuando nosotros representaríamos el 33% de esa coalición. A pesar de lo injusto de esa propuesta, y además de haber asumido que yo me retiraba, algo ya digo que no ha asumido nadie en este país, nosotros dijimos: si a esto se le añaden las políticas activas de empleo, llegamos a un acuerdo. Yo te soy muy claro, yo estoy dispuesto a asumir una humillación. ¿Una humillación aquella propuesta? ¿Una vicepresidencia, 3 ministerios, una humillación? Lo suyo personal. Claro, o sea, eso es una humillación, que tú te presentes como candidato de un partido, después, además de haber sufrido las cloacas mediáticas y policiales, y el secretario general del Partido Socialista te vete, es humillante, pero yo estoy dispuesto a humillarme. Pero a que se humille a 3,7 millones de votantes que han votado Unidas Podemos, no. Pero es una humillación en un país donde no hay tradición de gobiernos de coalición, ni de izquierdas ni de derechas en los ejecutivos, que se plantee por primera vez con una vicepresidencia y 3 ministerios. Pero es que escucha una cosa, los gobiernos de coalición no dependen de tradiciones, dependen de los votos. Si Felipe González gobernó en solitario, no fue porque en España hubiera una tradición de elecciones democráticas y gobiernos en solitario, fue porque los ciudadanos le dieron mayoría absoluta. Cuando los ciudadanos españoles votan... En el 93 no se la dieron. Bueno, y entonces prefirió hacer un acuerdo con la derecha, con Convergencia y Unión y con el Partido Nacionalista Vasco, antes que con Izquierda Unida. Pero sin coalición. Aún así, las correlaciones eran muy diferentes. Había 2 grandes partidos que prácticamente llegaban a la mayoría absoluta. En este momento, en España hay 5 formaciones políticas de ámbito estatal. Y ojo, Xavier, tampoco había tradición en las comunidades autónomas. Y tenemos gobiernos de coalición en Andalucía, en Murcia, en Madrid, en Comunidad Valenciana, en Baleares, en Canarias, en Navarra, en Aragón. Los gobiernos de coalición, igual que tenemos en buena parte de los países de la Unión Europea, no dependen de tradiciones, dependen de los votos. Imagínate que alguien dice en España: mire, es que después de la muerte de Franco aquí no hay tradición de democracia. ¿Cómo que va a haber que hacer unas elecciones y que vote el partido más votado? Aquí hay tradición de dictadura. Bueno, pues en España había gobiernos de partido único cuando había un partido que se acercaba mucho a la mayoría absoluta o que tenía mayoría absoluta. Eso lo han cambiado los ciudadanos, y lo que no puede pretender alguien que está lejísimos de tener la mitad de los apoyos de los ciudadanos es tener todo el poder. Nosotros decimos: compartamos las responsabilidades. Pero para empezar, donde no hay tradición en España, y creo que en Europa tampoco hay muchos casos de coaliciones de gobiernos de izquierdas, de partidos de izquierdas. En España, desde luego, no lo hay. Para empezar, si ustedes generan... Xavier, pero fíjate lo que estás diciendo. Estás diciendo: en Europa hay pocas tradiciones de gobiernos de izquierdas. Pero ¿y si los ciudadanos votan mayoritariamente a formaciones políticas de izquierdas? No, es que la tradición está por encima de la democracia. No, hombre, no. ¿Cómo va a estar la tradición por encima de la democracia? Pero para romper una tradición, o digamos, una forma de actuar en política, no es... le pregunto, Pablo Iglesias, como secretario general de su formación, ¿no sería mejor, pregunto, aceptar, aunque usted considere que es poco, 3 ministerios que pueden desarrollar políticas sociales, entre ellos vivienda, y una vicepresidencia para rodar, para empezar a rodar? Pero fíjate, ¿es eso mejor o peor que otra alternativa? Cuando tú tienes
El 33% de los votos que representas en la coalición te vetan a tu candidato acepta, te ofrecen solamente el 5% del presupuesto, te ofrecen un ministerio de 17 y dos secretarias... 3 ministerios. No, dos secretarías generales que les pones el nombre del ministerio. Ya, pero es como qué curioso que ofrezcan esas. Y el único ministerio que ofrecen es el de Sanidad, que tiene las competencias transferidas a las comunidades autónomas. Y les decimos, esto y las políticas activas de empleo que se comparten entre el Estado y las comunidades autónomas, y llegamos a un acuerdo. O sea, creo que no pueden pretender que se nos humille más. Ya hemos aceptado suficientes humillaciones. Y creo que quien diga, mira, es que como en este país la tradición es que gobierne un partido solo, aquí hay que humillarse. Pues mire usted, no. Lo que es humillante, ¿sabes lo que es? Que a un partido que acaban de imputar a la señora Aguirre y a la señora Cristina Cifuentes, el Partido Socialista le esté pidiendo la abstención permanentemente. Eso es humillante y, sin embargo, a nosotros, que no hemos robado ni una peseta ni un euro, nos vetan. Yo puedo aceptar, ya te digo, Xavier, que me humillen a mí, pero que humillen a los casi 4 millones de ciudadanos que nos han votado, no lo voy a aceptar. ¿Cuántos son en presupuesto las políticas activas de empleo? 5.000 millones. ¿En porcentaje? ¿El porcentaje respecto a qué, Xavier? Al presupuesto del gobierno, No porque mucho. usted me habla de que hay un 5% de presupuesto que le dan, como si eso fuera una humillación. ¿Cuánto supondría las políticas? Si tú representas el 33%, sí, que te den el 5%, hombre, pues desde luego justo no es. Pero por eso le digo, ¿cuánto significaría más del 5% a las políticas activas de empleo? Pero fíjate, ¿tan importante es? Bueno, tan fácil lo estamos poniendo, ¿no? O sea, es como si, fíjate además, Adriana Lastra dijo, pero si esto de las políticas activas de empleo no es tan importante. Sí. Bueno, se comparten. Si no es tan importante, ojo, Adriana Lastra dijo, están transferidas, pero en la entrevista del País del otro día, Pedro Sánchez dijo que querían impulsar de nuevo las políticas activas de empleo. Bueno, si no era tan importante para ellos, ¿por qué poner esas dificultades? Y sobre todo, después de todo lo que hemos cedido, porque además de aceptar el veto nos dijeron garantías con Cataluña, garantías, ninguna medida programática que suponga el más mínimo problema de cara a Europa, ningún problema. O sea, creo que cuando uno no tiene mayoría absoluta tiene que aprender a ceder. Y si Pedro Sánchez piensa que tenemos que repetir elecciones porque algunas encuestas le dice que le va a ir muy bien, creo que está faltando al respeto a la inteligencia de los españoles. Eso en cuanto a las cuestiones políticas, las políticas de empleo. Decía usted el otro día en una entrevista que estaría dispuesto a sentarse, que incluso en horas podían llegar a un acuerdo con la misma oferta que en julio rechazaron, más políticas de empleo. O sea, sí o sí políticas de empleo. La oferta de julio ya no. No, hombre, no. O sea, lo que yo dije es, lo que nosotros ofrecimos desde la tribuna lo mantenemos, porque nuestros principios no caducan en 3 días. Que parece que el Partido Socialista ofreció un gobierno de coalición durante 3 días. Pedro Sánchez hablaba de, para mí mis principios son muy importantes. Bueno, pues si usted ofrece un gobierno de coalición como proyecto de país y pretende negociarlo en 48 horas, quizá debería usted entender que los gobiernos de coalición se tarda más tiempo en negociarlos. La propuesta que nosotros hicimos para intentar llegar a un acuerdo la mantenemos. Pero si esa propuesta no le gusta al Partido Socialista, les enviamos un documento de 130 páginas en el que les dábamos 4 alternativas posibles, algunas con políticas de empleo y otras con políticas vinculadas al ecologismo. Creo que más fácil, más abierto y con más opciones no se puede plantear. El problema, Xavier, y yo creo que tú lo sabes, es que hay algunos que prefieren las excusas porque lo que quieren es obligar a los españoles a que voten otra vez. Porque creo que en toda la tradición del parlamentarismo en España no podrás ponerme un ejemplo de mayor generosidad negociadora que la que nosotros hemos tenido. Nosotros entregamos el gobierno a Pedro Sánchez a cambio de nada en una moción de censura con 85 diputados, con el peor resultado de la historia del Partido Socialista. Una moción de censura que es instrumental contra un gobierno que ha sido condenado por corrupción, que una investidura para formar un gobierno. Usted habla de que ustedes precisamente por eso, lo lógico, después de una experiencia de gobierno inestable, de gobierno en solitario que no es capaz de sacar adelante los presupuestos, nosotros decimos, con 123 diputados frente a 145 que suman las derechas, nosotros ofrecemos una base parlamentaria de 165. Esto es, nosotros ofrecemos estabilidad a España. Quien dice yo quiero gobernar con 123, dice yo no quiero estabilidad, yo quiero todo el poder, todos los sillones y no compartir responsabilidades. Y hay algo que la gente entiende. El voto de todos los ciudadanos debe valer igual y debe estar representado, en este caso, a través de fórmulas de gobierno. Los españoles en 2019 no entienden que un solo partido pueda acumular todo el poder, porque compartir las responsabilidades es además mucho más eficaz. Pero no hay desde la izquierda posiciones como la suya, la de su formación en la coalición con Izquierda Unida.
postulados de cierto pragmatismo, es decir, no me gusta todo a ustedes lo que propone el PSOE, pero es menos malo de lo que puede proponer la derecha. Digo, no solo para apoyar desde fuera, sino en julio ese planteamiento para decir, venga, entro con una vicepresidencia y 3 ministerios, aunque 2 sean desarrollos de secretarías, me refiero, ¿no hay posiciones de cierto pragmatismo también en la izquierda? Lo que tú me estás diciendo, y creo que es muy obvio, es acepta lo que te den, Pablo. Lo que te pregunto si reflexionas sobre ello, porque me estás diciendo... Yo estoy respondiendo a la pregunta, y lo que en todas las preguntas me estás haciendo es como, pero hombre, si en España no hay tradición de gobiernos de coalición, cualquier cosa que te ofrezcan, ¿no será mejor, no será más pragmático aceptarlo? Si te vetan, ¿no será más pragmático aceptarlo? Si además no te dan ninguna cartera ministerial para poder gestionar políticas públicas, ¿no será más pragmático aceptarlo? Te pongo un ejemplo. ¿El ministerio, entre comillas, de vivienda que ofrecía servía para evitar los desahucios o para regular el precio del mercado del alquiler? No. Bueno, ustedes tendrán que legislar sobre eso. Bueno, legislar y ejecutar. Pero si no tienes competencia, lo que tienes al día siguiente es a la gente. Vosotros tenéis un ministerio que le han puesto un nombre muy pomposo, pero ni podéis intervenir el mercado del alquiler, ni tampoco podéis evitar los desahucios sin alternativa habitacional. Hubo muchos días que se decía, a Podemos le interesan los sillones. Ya no se dice. ¿Por qué? Porque sillones ofrecían, pero sillones sin competencias. Nosotros lo que queremos es poder hacer políticas para cambiar la vida de la gente y que se nos deje de humillar, que se nos respete. Cuando alguien nos dice, mirad, vosotros sois muy nuevos, acabáis de llegar, tus 3,7 millones de votos valen menos que la gente que vota a la derecha o que vota al PSOE, se está pretendiendo humillar a muchos ciudadanos españoles que han optado por una opción electoral que tiene todo el derecho a tener una representación proporcional. Y nosotros estamos dispuestos a aceptar propuestas injustas, pero hasta cierto punto. E insisto, ¿cuánto vale la palabra de Pedro Sánchez? Si él dijo que el único escollo para que en España hubiera un gobierno de coalición era que yo me retirara y yo me retiré, ¿por qué cambia su palabra después de 3 días? Yo creo que a esa pregunta debería responder ¿cuánto tiempo dura la palabra de Pedro Sánchez? Varias preguntas del mismo tono, pero a la inversa, en sentido al que tiene mayoría, se las planteamos ayer a la vicepresidenta Carmen Calvo en el mismo sentido. Pero a uno le tengo que preguntar en un sentido y usted entenderá que al que tiene más votos en otro. Le preguntábamos también a Carmen Calvo sobre su relación, cómo queda en este periodo que puede ser preelectoral con ustedes, y esto es lo que contestaba más o menos literalmente la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones. Y no solamente la rechazaron, sino que se aliaron con la derecha para frenar por segunda vez a un presidente socialista. Lo que nos coloca, pues bueno, yo de pinzas de la izquierda minoritaria y de la derecha sé mucho porque soy andaluza. Sí, debes saber mucho porque en Andalucía pactaron con Ciudadanos con la derecha para gobernar. Yo creo que no hay que tomar a la gente por imbécil. El PNV votó con la derecha para frenar al Partido Socialista, Compromís votó con la derecha para frenar al Partido Socialista, Esquerra Republicana votó con la derecha para frenar al Partido Socialista. Nos abstuvimos tendiendo la mano y sin embargo parece que el argumentario estaba escrito de antes, es decir, no, Podemos, Compromís, el PNV, todos menos yo, se aliaron con la derecha para que nosotros no gobernáramos. ¿Ustedes se creen que la gente es tonta? ¿Que la gente no ha visto lo que ha ocurrido en este país? Yo creo que va siendo hora de respetar un poco más a la gente y no mentir, porque decir que nosotros votamos con la derecha es mentir. Nosotros, al igual que Compromís, al igual que el Partido Nacionalista Vasco, al igual que las fuerzas políticas que sacamos adelante la moción de censura, nos abstuvimos tendiendo la mano al Partido Socialista. Y que el Partido Socialista, que no ha parado de suplicar a los corruptos del Partido Popular y a Ciudadanos su abstención para gobernar, diga que nosotros nos hemos aliado con ellos, es tomar el pelo a España. Una última cuestión, le cedo el turno a mis compañeros. Hoy se conocen las más de 300 medidas del Partido Socialista. Yo no sé si le hará mucho o poco tirín, pero vamos a escuchar una de las cuestiones que el propio ministro del Interior, Fernando Blanc de Marlaska, avanzaba, entre ellas referidas a la propia ley Mordaza. La derogación y una nueva ley de seguridad ciudadana, por ejemplo, donde evidentemente tanto el principio del libre ejercicio de los derechos y libertades por el conjunto de los ciudadanos en un Estado sólido de derecho se corresponda y se compagine perfectamente con la garantía de la seguridad y con la prestación, quiero decir, de un marco o la creación de un marco de seguridad. Mordaza también se habla de la reforma de la legislación sobre empleo, sobre relaciones laborales. Sobre alquileres también se habla. Una primera consideración, Xavier. Sí. La primera, si tú envías un documento a una formación política, quizá no sea lo más sensato enviárselo antes al Grupo Prisa.
Nosotros enviamos un documento de 130 páginas al Partido Socialista. La primera persona que lo tuvo fue Pedro Sánchez. Después lo tuvo Carmen Calvo y después lo tuvo Adriana Lastra. Y después, porque a veces cuando les enviamos documentos los editan, le cambian el título y lo filtran, después se lo enviamos a los medios de comunicación. Ergo, quien quiere negociar un documento no lo envía en primer lugar a los medios de comunicación, nos lo envía a nosotros, porque si no la gente puede pensar que a lo mejor ese es un mecanismo simplemente de presión mediática o de marketing. Segundo elemento, nosotros no vamos a despachar cuando nos llegue el documento del Partido Socialista en 2 horas, como hicieron ellos sin leerlo. Lo vamos a leer con mucha atención. Los primeros elementos que llegan de ese documento no suenan mal, suenan bien. El problema es que nosotros ya tenemos experiencia en eso. Pedro Sánchez dijo antes de las elecciones: vamos a publicar la lista de los amnistiados fiscales y vamos a derogar la reforma laboral. Promesas, promesas, promesas. Palabras bonitas en campaña que después no se cumplen. Tenemos experiencia también en firmar papeles con el PSOE. Firmaron regulación de las casas de apuestas y regulación del precio de los alquileres. Cuando llegaron al gobierno no cumplieron. Y ahora Pedro Sánchez vuelve a decir: ahora sí, creedme que ahora sí voy a regular el precio de los alquileres. Pero cuando el otro día Julia Otero le preguntaba en Onda Cero ¿por qué no apoyaron a Podemos en la intervención del mercado del alquiler para bajar los precios del alquiler? Porque estamos en contra del intervencionismo. Julia Otero añadía: pero si esto lo ha legislado la derecha en algunos países europeos. Y Pedro Sánchez se quedaba sin palabras. La clave es que en los documentos caben todas las palabras bonitas, todas las promesas, y después no se cumplen. Y nosotros tenemos experiencia en eso. Y para nosotros hacer política es construir garantías, no buenas palabras y no buenas promesas de campaña de las que después se olvidan. O sea que ahora mismo la desconfianza es mutua entre ustedes y el Partido Socialista, casi al 50%. Pero si eso en política es normal. La desconfianza es normal. Yo le digo a la gente: no se fíen ustedes de los políticos. Exijan garantías. Usted es un por político, contrato. y usted tendrá que fiarse. Lo que hay que decir es la verdad. No se fíen de mí. Pidan garantías. Uno no se tiene que fiar de todo aquel con el que tiene una relación. Es más, fíjese que hasta los matrimonios, cuando se casan, hacen capitulaciones para que todo quede bien claro si después hay que separarse, o qué pasa con los niños, o qué pasa con las herencias. Una sociedad habla bien de sí misma cuando el derecho, los documentos, los acuerdos, las firmas y el reparto de responsabilidades establece las relaciones y no solamente la confianza. Bueno, turno de preguntas, nos quedan 6 minutos, con eso digo todo. Muy rápido, señor Iglesias, buenos días. En primer lugar, ¿fue a su juicio un error haber manifestado que quería entrar en el gobierno porque había un pozo de desconfianza, lo que ha dado pie para que el propio presidente del gobierno dijera que prácticamente usted sería casi el defensa que marcaba su propio delantero, ¿no? Y si como consecuencia de todo eso, aunque no le suena mal a priori, se pueden ahorrar el documento si no hay estructura de gobierno? Respecto a la primera pregunta, yo creo que nadie se puede sorprender de que un candidato a la presidencia del gobierno quiera gobernar. Lo raro sería lo contrario, que alguien que se presenta a las elecciones como candidato de su fuerza política dijera: pero no se preocupen, que yo no quiero gobernar ni quiero estar en el Consejo de Ministros. Eso es absurdo. En todos los gobiernos autonómicos de España, los candidatos de las formaciones políticas que forman parte de esas coaliciones gobiernan. Lo que es inédito es que se vete al candidato de tu fuerza aliada, que se le pretenda humillar. Bueno, yo no sé cómo lo expresé, si a lo mejor la manera de bueno, nosotros tenemos experiencia suficiente con el Partido Socialista para saber que dicen algunas cosas que luego no hacen. Yo no estoy opinando cuando digo que Pedro Sánchez prometió publicar las listas de los amnistiados fiscales. Estoy diciendo la verdad y no lo hizo. Yo no estoy opinando cuando digo que Pedro Sánchez prometió derogar la reforma laboral del PP y no lo hizo. Estoy contando la verdad, con lo cual la desconfianza no se fundamenta en palabras o en declaraciones, se fundamenta en hechos. Y está bien desconfiar de quien no cumple sus promesas. Nosotros asumimos una humillación. Después de cloacas mediáticas y policiales, yo asumí que el jefe del Partido Socialista, que está pidiendo la abstención al PP y a Ciudadanos, dijera: el único escollo para que tengamos un gobierno de coalición es que tú no estés. Y me quité. Pero yo puedo humillarme, pero no consentir que se humille a 3,7 millones de ciudadanos. A propósito del documento del Partido Socialista, nosotros lo vamos a leer con atención, pero le vamos a decir: un acuerdo de gobierno implica hablar de programas, sí, pero también de los equipos para implementar los programas, porque si no las palabras se las lleva el viento. Nosotros ya firmamos un documento con el Partido Socialista que hablaba de regular el mercado del alquiler y de regular las casas de apuestas, pero como no estábamos en el Consejo de Ministros, eso no se pudo llevar a cabo. Bueno, pues respetemos una cultura que se ha impuesto en España y que es más democrática, la cultura de la coalición, de compartir responsabilidades, porque los gobiernos de partido único cumplen mucho menos sus programas. Martínez. Sus argumentos, señor Iglesias, son contundentes e incluso convincentes, desde luego, para sus casi 4 millones de votantes. Pero permítame que le diga, creo sinceramente que es irrelevante para los ciudadanos quién va a tener la culpa de que las cosas salgan mal. O
sea, usted está convenciendo de que la culpa no es suya, sino del Partido Socialista. ¿Convence usted a personas tan dignas de crédito dentro de la izquierda? Iba a citar a alguien que no sea político, yo que sé, José Sacristán, que estuvo con usted y ya no está. ¿Qué explicación tiene que las derechas se unan siempre y que las izquierdas estén a la gresca? Primero, una observación. La verdad nunca es irrelevante. Decir a los ciudadanos la verdad les trae sin cuidado no es verdad. A la gente le gusta conocer la verdad. Si eso no fuera así, no serían tan importantes los medios de comunicación si la verdad no fuera tan importante. La verdad subjetiva. Bueno, no, la verdad se fundamenta en hechos. Si yo digo Pedro Sánchez prometió publicar la lista de amnistiados fiscales y no lo ha hecho, esto no es subjetivo, esto es la verdad. Esto es como cuando se dice, si un ciudadano dice que llueve y otro dice que no llueve, la labor del periodismo no es dar voz a los dos ciudadanos, leches, es abrir la ventana y comprobar si llueve, porque la verdad es importante, aunque algunos digan, ¿qué más da? El buen periodismo es decir que hay un ciudadano que dice que llueve y otro que dice que no. Abra usted la ventana, que eso es hacer periodismo. Respecto a lo que plantea usted, estoy de acuerdo. La gente no entiende cómo en Andalucía y en Madrid la derecha se pone inmediatamente de acuerdo, hacen gobiernos de coalición, se reparten las responsabilidades y, sin embargo, en España el Partido Socialista lo primero que hace es vetar al candidato de la fuerza aliada y decir que, a pesar de no tener mayoría absoluta, todo el poder, todos los sillones, todas las responsabilidades para ellos. Eso no lo entiende nadie. Claro, lo que pasa es que cuando abres la ventana a veces llueve y hace sol al mismo tiempo y sale el arcoíris. O sea que es difícil interpretar la realidad en ocasiones, se lo digo. Casi nunca, Xavier. Bueno, vaya por las Rías Baixas, vaya por las Rías, se lo diré yo. Y esto es poco frecuente. Sí, perdóneme, señor Iglesias. Yo le oigo hablar una y otra vez de humillación y me recuerda a la forma en la que los hidalgos castellanos del siglo de oro hablaban del honor. Yo creo que el pragmatismo político es otra cosa y es verdad que su renuncia personal marca un hito en la historia democrática reciente. Pero usted estaba consiguiendo todos sus objetivos de fondo. Es decir, el PSOE no quería ministros de Podemos, el PSOE no quería gobierno de coalición y al final se los estaban dando. Para mí, y las preguntas de Xavi también lo reflejaban, resulta muy difícil de entender que por unas políticas activas de empleo, que también están casi todas transferidas, usted no aceptara y no valorara la trascendencia que tiene formar parte de un gobierno. La pregunta es, ¿no será que en vez de un gobierno de coalición, lo que usted está buscando es una coalición de gobiernos? No, creo que un gobierno se puede conformar con varios partidos políticos que pueden cooperar y pueden compartir responsabilidades, como ocurre en buena parte de los países de nuestro entorno en Europa y como ocurre en las comunidades autónomas. Había muchos que decían que nuestro objetivo fundamental eran simplemente los sillones. Si ya tenéis los sillones, si ya tenéis una vicepresidencia simbólica y tenéis carteras con nombres de ministerios, ya habéis hecho historia en España. Y es como, mire usted, no. Nosotros queremos competencias para cambiar algunas cosas. Y la política no tiene que ver solamente con la confrontación de objetivos, sino con la correlación de fuerzas. Si nosotros representamos un 33% de la coalición, bastante es que estemos dispuestos a aceptar una oferta tan modesta como la del Partido Socialista, añadiendo alguna competencia. Es un órgano colegiado, el gobierno es un órgano colegiado. Estamos fuera de tiempo, Pedro. Bueno, es verdad, pero eso mismo les podríamos decir nosotros. Como es un órgano colegiado, dennos la mitad de los ministerios. Si luego va a ser un órgano colegiado en el que además el presidente decide. Nosotros lo que queríamos era que haya un reparto de responsabilidades que permita cambiar la vida de la gente. E insistimos al PSOE en una cuestión muy clara. Ellos nos vetaron de todos los ministerios de Estado. Podemos fuera de Defensa, fuera de Interior, fuera del Ministerio de Asuntos Exteriores. No querían soltar nada que tuviera que ver con la economía ni con la hacienda pública. Les dijimos, al menos, alguna competencia en transición ecológica y alguna competencia en empleo que tiene que ver con nuestro programa. Y dijeron no, 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 después de haber vetado al candidato. Yo creo que en política hemos demostrado ser más generosos de lo que ha sido nadie en este país. Otra cosa es que hubiera alguien que prefiriera la repetición 30 electoral. segundos para pregunta y respuesta, por favor. Me ha parecido muy original su elogio de la desconfianza, pero voy a ser directo en la pregunta. Sí. Tras esa desconfianza, tras esas diferencias, ¿no late un antagonismo personal entre usted y Iglesias? 20 segundos. Y Sánchez. 20 segundos a toda velocidad. No, la relación siempre ha sido cordial y creo que siempre nos hemos dicho las cosas con muchísima claridad. No hay un problema de falta de feeling o de falta de entendimiento. A mí muchas veces me preguntan cómo es Pedro Sánchez en privado y digo exactamente igual que en público. Utiliza los mismos argumentos, las mismas expresiones, él es igual en un sitio que en otro y a nivel personal la relación siempre ha sido cordial, incluso a veces afectuosa. Esto no es un problema de feeling, esto es un problema, bueno, de que el PSOE quiere tener
todo el poder, quiere tener todos los sillones, no quiere compartir responsabilidades. Bueno, aquí lo dejamos, señor Iglesias, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la televisión pública.